Otros medios muy eficaces para ayudar a las almas del purgatorio son el ofrecimiento de nuestros sufrimientos, nuestras mortificaciones y el sufrimiento voluntario, como por ejemplo el ayuno, las privación y naturalmente también los sufrimientos involuntarios como las enfermedades, los lutos, los abandonos. María, tú fuiste invitada muchas veces a sufrir por las almas del purgatorio para liberarlas. ¿Puedes decirnos qué has vivido y probado en esos momentos? La primera vez un alma, era una mujer, me preguntó si quería sufrir 3 horas, en mi cuerpo, por ella, y agregó que luego yo podría retomar mi trabajo. Yo me dije, si es solo por 3 horas, quiero aceptar. Esas 3 horas me parecieron que durasen como 3 días, tan terribles eran los sufrimientos. Pero, al final, miré el reloj y vi que habían pasado solo 3 horas. ¡Ey! Alma luego me dijo que, habiendo aceptado sufrir con amor esas 3 horas, le había ahorrado 20 años de purgatorio. María, ¿por qué, una vez llegados al purgatorio, no se pueden adquirir méritos y en cambio, mientras se está en la tierra siempre se los pueden adquirir? Porque en el momento de la muerte los méritos se terminan. Mientras uno vive en la tierra puede reparar el mal que ha cometido antes. Las almas del purgatorio tienen una santa envidia por esta posibilidad nuestra. Hasta los ángeles son celosos de nosotros, porque tenemos la posibilidad de crecer mientras estamos sobre la tierra. Pero muchas veces la aparición del sufrimiento en nuestra vida nos hace rebelar y tenemos dificultad en aceptarlo y vivirlo bien. Entonces, ¿cómo vivir el sufrimiento para que pueda dar frutos? Los sufrimientos son la prueba más grande del amor de Dios, y si se ofrecen bien, pueden ganar muchas almas. Pero ¿qué hacer para recibir los sufrimientos como un don, y no como un castigo? Hay que ofrecerlo todo a la Virgen Santa, pues ella sabe mejor que nadie quién necesita esta o aquella ofrenda para ser salvado. Quisiera referir aquí un testimonio que María me ha contado a propósito del sufrimiento. El hecho ocurrió en el año 1954. Una serie de avalanchas muy desastrosas se abatieron sobre un pueblito cercano al de Maná, causando gravísimos daños. Otros aludes se habían precipitado en dirección al pueblito de María. Pero aquí sucedió que los aludes se detuvieron ante el pueblito en modo ciertamente milagroso, sin causar algún daño. Las almas dijeron a María que en ese pueblito había vivido y muerto una mujer que, durante 30 años, estuvo enferma y había sido cuidada muy mal, había sufrido terriblemente durante todos esos años, ofreciendo todos sus dolores por el bien de su pueblito. Las almas revelaron a María que, gracias al ofrecimiento de aquella mujer, el pueblito se había salvado. Ella había ofrecido sus sufrimientos durante 30 años y los había soportado con paciencia. María nos dice que, si aquella mujer hubiese gozado de buena salud, no hubiese podido proteger a su pueblito. Agrega que con el sufrimiento, pacientemente soportado, se pueden salvar más almas que con las oraciones. No tenemos que ver siempre el sufrimiento como un castigo. Puede ser aceptado como expiación, no solo para nosotros mismos, sino sobre todo para los demás. Jesucristo era inocente, y fue Él quien sufrió más que todos para expiar por nuestros pecados. Solo en el cielo sabremos totalmente lo que hemos obtenido por medio del sufrimiento soportado pacientemente, en unión con los sufrimientos de Cristo. María, ¿se da una cierta rebeldía por parte de las almas del purgatorio a causa de sus sufrimientos? No, ellas quieren purificarse y comprenden que los sufrimientos son necesarios. ¿Cuál es el valor de la contrición y del arrepentimiento en el momento de la muerte? La contrición es importantísima. Los pecados como sea, son perdonados, pero queda la consecuencia del pecado. Si se quiere obtener la indulgencia plenaria en el momento de la muerte, esto es ir derecho al cielo, el alma tiene que estar libre de toda atadura. Ahora quisiera referir un testimonio muy significativo que nos ha contado María. Le habían pedido que se informara sobre una mujer cuyos parientes la creían perdida, pues había vivido una vida muy mala y estaba totalmente inmersa en el pecado. Fue víctima de un accidente, se había caído del tren que, en su marcha, la había arrollado y matado. Un alma dijo a María que esa mujer se había salvado del infierno porque, en el momento de la muerte, había dicho a Dios, tú haces bien en retomar mi vida, porque así ya no podré ofenderte, y eso ha cancelado todos sus pecados. Y esto es muy significativo, porque un solo acto de humildad, de arrepentimiento en la hora de la muerte, nos salva. Eso no significa que esa mujer no haya pasado por el purgatorio, pero se salvó del infierno merecido a causa de su conducta. María, quisiera preguntarte, en el momento de la muerte se da un tiempo en el que el alma tiene la posibilidad de dirigirse a Dios antes de entrar en la eternidad, un tiempo, si se quiere,
¿Entre la muerte aparente y la muerte real? Sí, el Señor da a cada alma algún instante para que se arrepienta de sus pecados y se decida si acepta o no acepta llegar a Dios. En ese breve tiempo se ve como en una película la propia vida. Yo conocía a un hombre que creía en los preceptos de la iglesia, pero no en la vida eterna. Un día se enfermó gravemente y entró en coma. Entonces él se vio en una sala con una pizarra en la que estaban escritas todas sus acciones, tanto las buenas como las malas. Luego la pizarra desapareció. También las paredes de aquella sala, y todo era infinitamente bello. Luego se despertó del coma y decidió cambiar de vida. Este episodio es semejante a tantos otros en el libro La vida más allá de la vida. La experiencia momentánea de la luz sobrenatural es tal que esas personas no pueden vivir más como vivían antes. Entonces, María, en la hora de la muerte, ¿Dios se revela con la misma intensidad a todas las almas? A cada alma se le da el conocimiento de su propia vida, y también del sufrimiento futuro, pero esto no es igual para todos. La intensidad de la revelación del Señor depende de la vida de cada alma. María, ¿el diablo tiene el poder de atacarnos en el instante de nuestra muerte? Sí, pero el hombre tiene también la gracia de resistirlo y de rechazarlo, porque, si el hombre no quiere, el demonio no puede hacer nada. María, ¿qué consejos darás a quien quisiera hacerse santo ya en esta tierra? Ser humildísimo. No debe ocuparse de sí mismo. Debe huir del orgullo, que es la trampa más peligrosa que tiende el maligno. María, ¿podrías decirnos si se puede pedir al Señor de hacer su propio purgatorio en la tierra para no hacerlo después de la muerte? Oh, sí. He conocido un sacerdote y una muchacha, los dos estaban enfermos en el hospital. La muchacha decía al sacerdote que ella pedía al Señor de poder sufrir en la tierra tanto cuanto fuera necesario para ir directamente al cielo, y el sacerdote respondió que él no se atrevía a pedir eso. Junto a ellos había una religiosa que escuchaba toda la conversación. Luego la muchacha murió antes, y poco después murió también el sacerdote. Él se apareció a la religiosa diciéndole, si hubiese tenido igual confianza que esa muchacha, también yo hubiese ido directamente al paraíso. Gracias por este hermoso testimonio, María. Ahora María me pide 5 minutos de descanso pues tiene que dar de comer a las gallinas. La vuelvo a ver enseguida y continuamos con nuestras preguntas. Sí, por cierto que es difícil describirlos. Pero, dime, ¿Jesús no va al purgatorio? Ningún alma me lo ha dicho. Es la Madre de Dios quien va. Una vez pregunté a un alma del purgatorio si debía ir ella misma a buscar a las almas de las que pedían noticias. Me respondió que no, es la Madre de Misericordia quien da noticias. Ni siquiera los santos van al purgatorio. En cambio los ángeles están allí, San Miguel, y cada alma tiene cerca a su ángel custodio. ¡Qué estupendo! Los ángeles están con nosotros. Pero, ¿qué hacen los ángeles en el purgatorio? Alivian y consuelan. Las almas pueden verlos. Oh, qué bello, María, si continúas hablando de los ángeles casi me haces venir el deseo de ir al purgatorio. Otra pregunta, ¿tú sabes que, hoy, mucha gente cree en la reencarnación? ¿Qué dicen las almas sobre este tema? Las almas dicen que Dios nos da una sola vida. Pero algunos sostienen que una sola vida no es suficiente para conocer a Dios y para tener el tiempo de convertirse verdaderamente, y piensan que eso no sea justo. ¿Qué le respondes a tales personas? Todas las almas tienen una fe interior, aun si no son practicantes, ellas reconocen a Dios. No existe nadie que no crea totalmente. Cada hombre tiene una conciencia para reconocer el bien y el mal, una conciencia dada por Dios y un conocimiento interior, ciertamente de grados diversos, como sea, sabe distinguir el bien del mal. Con tal conciencia, cada ser humano puede llegar a la bienaventuranza. ¿Qué pasa con las personas que se suicidan? ¿Alguna vez te visitó una de esas almas? Las almas que vienen a mí son solo almas del purgatorio. Por lo tanto, hasta hoy, nunca encontré el caso de un suicida que se haya perdido, eso no significa que no las haya. Pero algunas almas me dicen que con frecuencia son más culpables aquellos que han estado alrededor de ellas, porque han sido negligentes o han difundido calumnias. A este punto pregunté a María si las almas se arrepienten de haberse suicidado, y María me respondió que sí, pero me dijo que, con frecuencia, el suicida es una persona enferma. Con todo las almas se arrepienten porque, apenas ven las cosas a la luz de Dios, comprenden, en un solo instante, todas las gracias que les estarían reservadas a ellas durante el tiempo que aún les quedaba por vivir, y ven todo el tiempo restante,
meses o años, y todas las almas que hubiesen podido ayudar ofreciendo el resto de su vida a Dios, y lo que a ellas les causa mayor dolor por su pasado es ver el bien que hubiesen podido hacer y que en cambio no hicieron porque abreviaron su vida. Pero, si la causa del suicidio fue una enfermedad, el Señor, sin duda, no lo tiene en cuenta.